The New York Times o la bancarrota moral de los viejos corporativos mediáticos. Vaya exhibida de The New York Times en la semana que concluyó. Primero, por haber, mediante un montaje, tratado de documentar la supuesta elaboración de pastillas de fentanilo en México, y luego porque ante las evidencias de carácter científico y lógico también que se mostraron en México, pues todavía tiene pues la arrogancia de decir que se le tiene que creer porque son de New York Times. Aunque ellos no puedan ofrecer ninguna prueba ni ningún argumento lógico, se les tiene que creer, dicen ellos, porque se trata de The New York Times. Vaya, decíamos, exhibida de The New York Times, que se la hace él mismo al tratar de, primero, sorprender a la opinión pública con imágenes de una cocina bastante precaria, rudimentaria, en la que asegura que ahí se confeccionan las pastillas de fentanilo que inundan el mercado estadounidense. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Sósimo Camacho y les estoy dando la bienvenida aquí a Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Muchas gracias por su compañía, gracias por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba. También muchas gracias por suscribirse al canal y seguir haciendo crecer esta comunidad donde se realiza periodismo de análisis e informativo también en torno a nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Muchas gracias por acompañarnos y entramos de lleno precisamente al análisis de esta semana. Pues resulta que el pasado 29 de diciembre, domingo, The New York Times publicó un trabajo periodístico titulado Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa, firmado por Natalie Kitroff y Paulina Villegas, quienes aseguran que ingresaron a un laboratorio de fentanilo, donde el cártel de Sinaloa confecciona las pastillas de este opiáceo sintético que vaya crisis que ha ocasionado su consumo allá en Estados Unidos. Sin embargo, las suspicacias empezaron desde el momento mismo en que fueron publicadas las imágenes, tanto en fotografía como en video, de este reportaje. Se pudo observar una cocina realmente precaria, rudimentaria, con alguna cerveza por ahí destapada, con empaques de frituras, con quienes están manipulando el supuesto fentanilo totalmente desprovistos de protección alguna. Personas que utilizan apenas un cubrebocas, un pedazo de tela con un par de sostenes, ni siquiera un cubrebocas KN como los que se utilizaron durante la pandemia, sin ningún tipo de protección en los ojos, tampoco en los antebrazos, y resulta que supuestamente están manipulando fentanilo, y en el reportaje se dice que las personas que lo manipulan no necesitan mayor protección porque han adquirido cierta resistencia o inmunidad al propio fentanilo. Esto dicho en las páginas de The New York Times, sin ningún tipo de cuestionamiento, como si quienes les proporcionaron esta información y les dieron estas declaraciones en realidad tuvieran pues total credibilidad, porque The New York Times anunció prácticamente al mundo que eso que nos mostró era un laboratorio de fentanilo, que eso que estaban manipulando era el fentanilo mismo y que aquellos, entre comillas, cocineros de fentanilo habían obtenido alguna inmunidad, resistencia, porque están acostumbrados a tratar con la droga. Pues que se lo vayan a decir a los miles de consumidores estadounidenses que lamentablemente pierden la vida en esa nación precisamente por sobredosis, por esta exposición al propio fentanilo. Y encima de que han sido desmentidos por el gobierno mexicano en la conferencia de prensa del 30 de diciembre pasado, el lunes, se presentaron ahí especialistas de la Secretaría de Marina y de la COFEPRIS para analizar las imágenes y concluir
que no se trata de fentanilo, pues no obstante, decíamos con estos argumentos lógicos desde la ciencia, pues The New York Times insiste en que sí, es un laboratorio de fentanilo, en que sí, esos personajes no necesitan protección porque han adquirido, ellos dicen, cierta resistencia o inmunidad a la droga. Esto dicho desde, entre comillas, una de las catedrales del periodismo internacional. Y es que no se trata aquí, en realidad, de defender al gobierno mexicano, porque en realidad, personalmente, yo no sé si hay laboratorios de fentanilo o no en México, pero ese que nos mostraron y que trataron de convencernos de que era un laboratorio de fentanilo, no lo es. ¿Cuáles son las intenciones de este medio de comunicación? Es meramente una falta de pericia, una falta de profesionalismo de parte de las reporteras, de los editores, de los directores y del dueño o de los dueños de este medio de comunicación. Meramente se les fue, se equivocaron, no son tan duchos como dicen en el periodismo y por eso no logra su reportaje, entre comillas, el más mínimo análisis, no resiste el más mínimo análisis, o en realidad, a sabiendas de que estaban mintiendo, decidieron continuar por ese sendero y decidieron incluso pues acoplarse al discurso de Donald Trump, que reza que todos los males de Estados Unidos están allende su frontera sur y que ahora estos mexicanos son tan malos que no solamente confeccionan pastillas de fentanilo, su maldad les da para hacerse resistentes al fentanilo, seguir confeccionando estas pastillas e inundar y contaminar a Estados Unidos. Vaya discurso al que se ha montado The New York Times. Decíamos, este tipo de medios de comunicación que durante mucho tiempo pues se les endilgó un prestigio ganado más que nada por su relación con el poder económico como político y no tanto por la calidad en realidad de sus investigaciones, como ahora queda totalmente demostrado con este ejemplo. Habría también que señalar que personalmente considero que hay evidencias de que en efecto pudiera haber laboratorios de fentanilo en México por la cantidad de precursores que transcurren por territorio mexicano, transitan precisamente por territorio mexicano, pero nadie hasta este momento ha podido mostrar un solo laboratorio de fentanilo y tampoco hay reportes de parte de la autoridad en ese sentido. Y habría que señalar algo: la mayor parte de fentanilo que cruza la frontera con rumbo a Estados Unidos lo hace por garitas establecidas y lo hace a través de ciudadanos estadounidenses, dicho precisamente por las propias agencias de seguridad de ese país. En ese sentido, lo que ha hecho The New York Times, pues nos mueve mucho a la propia reflexión, porque se trata, decíamos, de empresas encumbradas que hoy están en una crisis, sí, económica, porque ha cambiado el modelo de negocio con el advenimiento de las nuevas plataformas de comunicación y todo porque ya no controlan la totalidad de lo que se difunde en los medios de comunicación. Ahora hay muchas otras plataformas para que la gente se informe, se entere, opine, etcétera. Eso les ha quitado a estos grandes consorcios capacidad de interlocución con el poder económico y el poder político y han precisamente ido perdiendo pues los grandes presupuestos que se les destinaban a estos medios desde el poder político y también desde el poder económico. Eso por un lado, pero la otra crisis, la mayor aún, es de credibilidad. Medios de comunicación que quedan exhibidos en sus mentiras, que no es que sean la primera vez que mienten, sino que ahora se les puede interpelar. Antes prácticamente los medios de comunicación corporativos decían que existía, que no existía, y los medios de comunicación prácticamente podían silenciar capas enteras de la población, movimientos sociales, represiones. Para trasladar el ejemplo a México, pues habría que recordar lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, donde luego de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, masacre de estudiantes, aquel 2 de octubre de 1968, al día siguiente, pues la mayoría de los medios de comunicación informaban sobre el clima
y sobre otros asuntos y no sobre este hecho que marcó prácticamente a la sociedad mexicana. Señalar cuántos otros movimientos sociales silenciados, ahogados no solamente con la represión, con las bayonetas, con las botas policíacas y militares, sino también ahogadas con el silencio de los medios de comunicación que convalidaron con ese silencio precisamente la represión, la muerte, la desaparición de personas. Recordar precisamente la represión a comunidades enteras, campesinas de Guerrero, por ejemplo, que el gobierno mexicano les endilgaba ser protectoras del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas Barrientos, o hablar también de aquellas masacres prácticamente que buscaron ser silenciadas, como las de El Charco, como la de Acteal, como la de Aguas Blancas, como la del Bosque. Pues sí, resulta, decíamos, muy indignante el papel que han tenido estos medios de comunicación y que en realidad decíamos hoy con el ejemplo de The New York Times, pues muestran estas falencias en su trabajo y decíamos no solamente por un asunto de falta de pericia periodística, sino probablemente de manera deliberada. Estamos hablando de faltas no solamente profesionales, sino a la ética, a la moral que se le debe a una profesión como la periodística. Cuando decimos que no resisten el mínimo análisis, es porque habría que recordarlo. Ya en el sexenio anterior se publicaron 2 reportajes que buscaron también, mediante un montaje, señalar que por fin se demostraba que en México había fentanilo. Lo que en esos momentos ocurrió fue que los reporteros ingresaron a laboratorios probablemente de metanfetaminas, pero con el interés de generar el encontrado laboratorios de fentanilo en México, pues entonces simularon que se trataba de laboratorios de fentanilo. Desde ese entonces hubo una respuesta muy clara, muy contundente, en ese momento a cargo de la Secretaría de Marina, que encabezaba el almirante Rafael Ojeda Durán, mostrar que no se trataba precisamente de fentanilo lo que se estaba manipulando, sino probablemente metanfetaminas, porque quienes estuvieran manipulando fentanilo características prácticamente estaban arriesgando su vida. Ahora, lo que mostró precisamente The New York Times fue incluso más burdo, porque con esta falta incluso de protección en los antebrazos, habría que recordarlo, que el equivalente de fentanilo a 3 granos de sal podría incluso llevar a la muerte a quien tuviera contacto con él, porque penetra a través de la piel, a través de las mucosas, y también habría que señalar que los vapores que despide la sintetización del fentanilo ingresarían por los ojos y también estarían poniendo en riesgo la vida de quienes lo manipulen. Pues teniendo todos esos antecedentes, hoy el caso de The New York Times presenta una situación más burda aún, incluso por las propias características de esta cocina muy precaria, rudimentaria. Decíamos que buscan hacer pasar como laboratorio de fentanilo, un laboratorio de aquellos del cártel de Sinaloa que inunda las calles de Estados Unidos y que provocan esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria allá en Estados Unidos. En ese sentido, pues sí, en efecto, decíamos que, pues, ¿cómo es posible que en The New York Times no se les hubiera ocurrido poner en duda lo que les decían estos personajes, asegurándoles que lo que estaban manipulando era fentanilo? ¿Y por qué no haber consultado, por ejemplo, a una persona experta en materia química, en química, que les hubiera podido dar luz sobre si era fentanilo o no, lo que en ese momento se estaba sintetizando, si eran precursores de fentanilo o no, o si se trataba incluso de alguna otra droga? Es decir, a pie juntillas, en The New York Times creyeron lo que les dijeron los que estaban manipulando esa droga y ellos ni siquiera en el reportaje anotaron que a decir de esas fuentes se trataba de fentanilo, ¿no? The New York Times asumió incluso el discurso y dijo, es fentanilo, es un laboratorio de confección de pastillas de fentanilo, cuando con la consulta a un experto decíamos
en química pudiera haberles por lo menos ayudado a entender lo que ahí estaba ocurriendo. Y eso, decíamos, no solamente es que se les haya pasado a las reporteras, a los editores, es que muy probablemente sintieron que podían engañar a la población, acostumbrados a que durante mucho tiempo lo hicieron con esa impunidad, por lo que comentábamos, de que prácticamente no había la posibilidad de replicar a estos medios ni generar algún tipo de discurso que contradijera, que les contradijera, y en ese sentido, pues acostumbrados a eso mismo, hoy incluso pues responden, en este caso al gobierno mexicano que desmintió la información, que se les tiene que creer, que ellos respaldan toda la información que publicaron y que se les tiene que creer como un acto prácticamente de fe, porque se trata de New York Times. Entonces, sin mostrar siquiera o esforzarse en mostrar algún argumento lógico, basado, si pueden, en bases o basado en la ciencia, es algo que decíamos, pues no han podido hacer. En ese sentido, pues también comentar que falta mucho porque todavía surjan nuevos medios de comunicación que contrarresten al propio poder, que ejerzan en realidad un contrapoder en beneficio de la propia sociedad. Hemos hablado de los ejemplos en México, aquellos silenciamientos, aquellas componendas con el poder político en turno y que pues hoy tenemos un panorama distinto pero que todavía no está realmente acabado en favor de la sociedad. Tenemos todavía aquellos consorcios mediáticos tipo de New York Times que buscan la restauración del pripanismo en el Poder Ejecutivo Federal y por ello, mediante información también manipulada casi a diario, pues estamos viendo cómo tratan de pues trabajar, decíamos, para esta restauración pripanista. Y por otro lado, también hay un surgimiento de medios de comunicación que de manera crítica y que rayan en la propia propaganda, buscan, pues sí, defender a capa y espada a la actual administración, a la llamada cuarta transformación, cuando prácticamente también flaco favor le hacen a la sociedad que busca justicia social y transformación, porque todo gobierno tiene que ser escudriñado por el ejercicio periodístico, sea del signo que sea. En ese sentido, hay ya medios de comunicación que tienen como principal compromiso el social, estar de parte de la sociedad en la búsqueda de la verdad con honestidad y con independencia, pero todavía falta construir más medios de comunicación que terminen por acabar con este modelo de comunicación y de periodismo como The New York Times y como también algunos otros que se dicen que están en las antípodas ideológicas de estos consorcios, pero que en la práctica terminan también apoyando determinados gobiernos. De lo que se trata en el ámbito periodístico, pues más que nada es de documentar las luchas de emancipación de la sociedad, las luchas por la justicia social y también y sobre todo, pues retratar lo más fielmente la realidad que estamos viviendo. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sosimo Camacho y le invito a que pues esté con nosotros en una nueva entrega. Recuerde que estamos aquí todos los domingos en punto de las 5 de la tarde y le invito a que me busque tanto en X como en Facebook como Sosimo Camacho y que por supuesto nos siga en Luces del Siglo, también en la revista Fortuna y en Diario Red. Muchas gracias. Hasta la próxima.